Quien les habla es el doctor Carlomagno Morales Ruiz, soy médico ginecólogo obstetra del Hospital Nacional Daniel Esías Carrión. Bueno, la institución ha tenido bien encomendarme revisar los tópicos más importantes del capítulo de la parte gineco-obstétrica. Primero, son 6 fechas más o menos que me han designado. Vamos a hacer una revisión de los puntos más importantes, una serie de cuestionarios que he elaborado con una posibilidad de preguntas que se puedan dar en el examen de residencia, ¿no? Con diversos grados de dificultad. Las 2 últimas clases vamos a tratar lo que son los tópicos ginecológicos, básicamente. Las primeras 4, la parte obstétrica, que es lo que más viene en el examen, bueno, para lo que ustedes están preparando, que es el examen de residentado. Entonces, vamos a hablar en la parte de hoy, de la parte obstétrica 1, sobre lo que es básicamente la endocrinología del embarazo, ¿no? Básicamente en el embarazo se van a producir una serie de cambios endocrinos que van a depender en gran medida de 2 cosas, de una producción concertada de proteínas, de hormonas esteroideas, y esa producción va a estar determinada por la unidad fetoplacentaria, ¿no? En gran medida por lo que hace al feto, porque el feto también va a intervenir en la parte endocrina del embarazo, aunque ustedes no crean, la parte de placenta y la parte metabólica de la madre, ¿no? Pero básicamente la unidad fetoplacentaria es lo que va a determinar todos esos cambios hormonales que se van a producir durante el embarazo, ¿ok? Cuando hablamos de cambios endocrinos durante el embarazo, básicamente tenemos que hablar de un grupo de 5 hormonas principalmente, y otras hormonas o otros péptidos o otros factores endocrinos de tipo paraclínico, de acción local, que se pueden ingresar. Pero lo más importante son estos, los que se van a dar a nivel sistémico y en mayor cantidad. La gonadotropina coriónica humana vendría a ser el primero, el lactógeno placentario, la prolactina, estrógenos y progesterona. Los 3 primeros son de naturaleza proteica, los 2 primeros de naturaleza glicoproteica, básicamente. Los 2 últimos son de naturaleza esteroidea. ¿Estamos de acuerdo? Para tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el principal elemento que va a influenciar dentro de los cambios endocrinos del embarazo? Como dije inicialmente, la placenta. Y el feto también va a tener su parte, y el feto va a empezar a tener una función, o sus estructuras endocrinas van a empezar a funcionar, y sería el primer dato que les daría a partir de la semana 11. ¿Estamos de acuerdo? Ya tienen una producción endocrina independiente de lo que haga la placenta o no el feto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de gonadotropina coriónica, estamos hablando de una glicoproteína que se va a producir en el sincicio trofoblasto. ¿Estamos de acuerdo? Se produce básicamente, ni bien se dé la implantación a nivel del endometrio, la invasión trofoblástica, ¿estamos de acuerdo? Y van a empezar a producirse hormonas. Esta implantación o esta reproducción de hormonas, ¿cuándo se va a dar? Más o menos al 7º o 8º día post fecundación, ¿no? Una pregunta que hubo en San Marcos en el año 97 fue los niveles de hormona a qué día se van detectando, pero no dice post fecundación, sino dice post ovulación. Le agregaría un día más, ¿me dejo entender? Porque normalmente se da la ovulación, a las 24 o 36 horas se produce la fecundación, ¿me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? De la ovulación, y en el momento que produce la fecundación, 7 o 8 días se produce la implantación justamente, y ahí empieza a dar la detección de los niveles hormonales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que jugar un poco con la terminología en ese entonces, que se van de acuerdo a lo que te van pidiendo, o post fecundación o post ovulación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, una de las funciones importantísimas de la gonadotropina coriónica es básicamente que actúa tanto con el feto masculino sobre el feto femenino, pero a nivel masculino incide sobre lo que es los órganos genitales masculinos, aumenta la producción de testosterona, y la producción de testosterona hace que se determine el desarrollo masculino normal. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿quién determina en buena cuenta la diferenciación el desarrollo masculino normal? Es la gonadotropina coriónica. Entonces, es una de las funciones importantes de la gonadotropina coriónica, ¿no? Otro punto que se va a determinar a nivel lo que es endocrinología del embarazo es el aumento de la concentración de estrógenos circulantes, ¿no? Si comparamos la mujer no gestante con la gestante, básicamente estamos hablando de por lo menos 200, 300 veces la producción mayor, ¿no? En cantidades al final del tercer trimestre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces sigamos. Cuando hablemos de la gonadotropina coriónica humana, tenemos que ver 1, su naturaleza química; 2, dónde es producida; 3, cuáles son sus patrones de secreción; y 4, las funciones biológicas, y dentro de las funciones biológicas la utilidad clínica, ¿ya? Entonces vamos a determinar punto por punto.
La gonadotropina coriónica básicamente es una glicoproteína compuesta por 2 unidades alfa y 2 unidades beta de enlace no covalente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la unidad alfa es idéntica en términos bioquímicos a la unidad alfa de la FSH, de la LH y la TSH. Y eso te explica por qué en una patología que se llama enfermedad trofoblástica gestacional puede inducir a clínica de hipertiroidismo, ¿no? Por esto, por la afinidad de la unidad alfa de la TSH. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la unidad beta es casi exclusivo y tiene alguna similitud con la unidad beta de la LH con una diferencia de 30 aminoácidos, pero no tiene mayor relevancia clínica. En cambio, la similitud en la unidad alfa sí, como le vuelvo a repetir, van a ver en enfermedad trofoblástica gestacional que hay síntomas derivados del hipertiroidismo. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes dirán, ¿por qué no? Justamente por esa similitud bioquímica que se va a producir de la unidad alfa con relación a la TSH y por lo tanto estimulación de receptores de hormona tiroidea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos de la fuente, o sea, ¿dónde? Es producido casi exclusivamente en el tejido trofoblástico, de manera específica en el sincicio trofoblástico. Tenemos dos partes, el cito y el sincicio trofoblasto. Básicamente en el sincicio trofoblasto, ¿está bien? Ahora, como le vuelvo a repetir, y acá viene, es producido en el tejido placentario normal desde los primeros 6 a 8 días post-concepción, o sea, post-fecundación. Pero si le preguntaran post-ovulación, agréguenle 1 o 2 días más a cada rango. Y eso fue la pregunta de San Marcos del año 97 y del año 2004. ¿Estamos de acuerdo? No sé si han visto ustedes que revisan banco de preguntas, los niveles de HCG, porque me supongo que revisan banco de preguntas, no creo que... ¿no? Porque en realidad en esto del examen de admisión de la residencia es lo que lees y también tener en mente una serie de preguntas, como dicen en el background, porque muchas veces se pueden repetir o tener una similitud y eso les va a dar mucha ventaja. Porque a ustedes como postulantes lo que les interesa es contestar la mayor cantidad de preguntas correctas, ¿no? Para que tengan puntajes altos y puedan acceder a una plaza. Entonces, volviendo al tema, ese es el concepto clave, que es producido por el tejido placentario normal desde los primeros 6 a 8 días post-concepción. Ahora, cuando hablamos de un patrón de selección, este también es clave. Primero que se detecta en el suelo materno solo después de que hubo implantación. O sea, no puede haber, pues, no ha habido implantación o puede estar migrando el huevo fecundado del cigoto y no va a haber detección de gonadotropina coriónica humana. Tiene que haber implantación para poder detectar gonadotropina coriónica humana en sangre. O sea, eso está claro en ese concepto. Su valor en normal, en una gestación normal, y ese es un punto clave que también van a tener en cuenta para discriminar con otras patologías, es la duplicidad cada 2 o 3 días hasta la sexta semana. ¿Estamos de acuerdo? De la sexta semana va a disminuir la velocidad de crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero va a alcanzar su pico máximo, su concentración máxima en sangre entre la semana 8 y 10 del embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es su pico máximo. ¿Estamos de acuerdo? En un embarazo normal. Luego del cual se mantiene en una fase de meseta y va descendiendo progresivamente hasta la culminación del embarazo. Entonces, uno por analogía diría, o por lógica diría, bueno, a medida que progresa el embarazo aumenta los niveles de HCG, entonces cuando está en el tercer trimestre debe haber mayor cantidad de beta-HCG que en relación al segundo trimestre. No es así. Entonces la mayor concentración, la mayor velocidad lo alcanza la sexta semana, velocidad de crecimiento, pero la mayor concentración, cantidad de hormona ya sumativamente hablando, es entre la octava y la 10ª semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda claro ese concepto? Y este es un cuadro comparativo en relación a otro tipo de hormonas. Por ejemplo, la gonadotropina coriónica humana, bueno, acá está en relación a meses, con relación al último periodo menstrual. Pero haciendo un análogo, más o menos 8 semanas, su pico máximo, 8 o 10 semanas. De ahí no va a subir más su nivel de concentración. De ahí va a decrecer paulatinamente y de ahí se va a mantener en meseta hasta que se produzca el parto. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si ustedes comparan el estrógeno con la progesterona, este sí va en ascenso lineal o en ascenso exponencial hasta el final del embarazo, ¿no? Ahí sí pueden decir que en el tercer trimestre las cantidades de estrógeno y progesterona son mucho mayor que en el primer trimestre o comparativamente que en la mujer no gestante. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene también sus motivos por qué se va a producir eso en relación a... Vamos a ver justamente. Ahora, cuando hablamos de las funciones biológicas, importantísimo porque he visto varios exámenes, tanto en el MIR como en San Marcos o en otros que lo pueden tomar. Uno, mantiene el cuerpo morillo para producir progesterona. Entonces, si no hubiera gonadotropina coriónica humana, no existiría cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, y no existiría progesterona y por lo tanto no se podría mantener el embarazo. ¿Me dejo entender? Entonces, la beta-HCG contribuye con la manutención del embarazo, sobre todo en los primeros
Los primeros hasta 8 semanas, ¿estamos de acuerdo? 6, 8 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Bien claro. Seguro, regula la producción fetal de testosterona. Y si regula la producción fetal de testosterona, ¿qué va a hacer? Ayuda al desarrollo normal del feto masculino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Importantísimo la beta. Esto puede causar hipertiroidismo en cifras séricas altas. Ejemplo, neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay cifras excesivamente altas, no es las cifras normales de un embarazo normal, y puede haber saturación de receptores de hormonas tiroideas y por lo tanto van a derivar en signos y síntomas del hipertiroidismo. ¿Está claro? ¿Ya? Y tiene una aplicación clínica, y de todas las hormonas del embarazo es la que mayor aplicación clínica tiene. 1. Valoración de la viabilidad del embarazo. ¿A qué me refiero? Si tú ves que va duplicando cada 48, cada 72 horas, puedes considerar que es un embarazo normal, te puede permitir eso. ¿Me dejo entender? 2. Detección sistemática de múltiples marcadores. Es el marcador, y ese es un dato importantísimo, es el marcador más sensible para aneuploidías en el primer trimestre. ¿Me dejo entender? Es el dato más preciso. Ahora, es la beta-HCG la fracción libre, ¿no? Entonces, si yo comparo una edad gestacional de 10 semanas del valor que debe tener y encuentro ciertamente elevada esa fracción libre, me hace sospechar que esa paciente pueda presentar una aneuploidía, que es decir, un número excesivo de cromosomas, exactamente cuál, trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13. Pero no es solito, va acompañado de otros marcadores que vamos a ver en los posteriores temas. Todo lo vamos a ver en este momento. ¿Ya? Muy bien. Y para el seguimiento de pacientes con neoplasia trofoblástica, tú tienes una paciente con una mole datiforme, le has hecho la evacuación, le has hecho el legrado y haces tu control. Y tiene que ir decayendo y tienes que controlar semana a semana, mensual a mensual, hasta ya del año, hasta volverse indetectable, ¿me dejo entender? Y si vuelve a reaparecer, quiere decir que esa neoplasia trofoblástica, si es que no hay embarazo, obviamente, está recurriendo o está, ¿no? ¿Me dejo entender? Está recidivando. ¿Comprenden? Entonces tiene una utilidad clínica. Entonces, para valoración de viabilidad de embarazo y discriminar si es un embarazo, un aborto, si es un embarazo normal, un embarazo ectópico, una neoplasia trofoblástica gestacional, seguimiento de pacientes que han sido tratados con neoplasia trofoblástica o detección sistemática de múltiples marcadores. ¿De qué? Trisomías. Es el marcador más sensible para aneuploidías, o sea, alteración del número cromosomial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó bien claro ese dato? Entonces, muy bien. Muy bien. Lactógeno placentario, la segunda más o menos en importancia, por decirlo así. En realidad todas las hormonas son importantes durante la gestación, sino que toda su utilidad y lo que te puede ayudar a predecir ciertas patologías dentro de la gestación o seguimiento. Primero, que es una hormona proteínica no glicosilada, es secretada por la placenta, el cisticio trofoblasto, a partir de la tercera semana por concepción. Es mucho mayor, su aparición es 3 semanas después de la concepción. En cambio la beta-HCG, ni bien se produce la implantación, o sea, pocos días nomás postconcepcionales, se vaya a detectar sus niveles en sangre. ¿Estamos de acuerdo? Se puede detectar a partir de la 6ª semana y su aumento es progresivo hasta la semana 34. O sea, es casi lineal. ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de la beta-HCG, que tiene un pico máximo al inicio del embarazo, de ahí desciende y la meseta. No, acá es en forma progresiva, en aumento. ¿Estamos de acuerdo? Hay una diferenciación ahí. Básicamente, dentro de las funciones biológicas, porque no tiene utilidad clínica, o sí tiene utilidad clínica. Dentro de las funciones biológicas es el efecto diabetogénico que puede tener en la gestante, porque induce la hipólisis y aumenta los ácidos grasos libres junto con las cetonas y el glicerol. Es la principal hormona hiperglicemiante de la gestación. ¿Estamos de acuerdo? Y incrementa las cifras de insulina plasmática. Dentro de la utilidad clínica, hay una neoplasia trofoblástica gestacional que se llama enfermedad del sitio placentario, que no te da valores de beta-HCG, sino te da valores de lactógeno placentarios elevados con relación a la edad gestacional. Bien difícil que les pregunten eso, porque en realidad es pregunta para especialistas, pero les doy ese dato en todo caso. Bueno, a ustedes les interesa tener una mayor cantidad. En realidad, cuando uno postula un examen se vuelve una computadora, ¿no? A acumular la mayor cantidad de datos. Muy bien. La prolactina, que es una hormona proteínica, tiene varios sitios de producción. Uno es el óvulo anterior de la hipófisis materna y el óvulo anterior de la hipófisis fetal. ¿Estamos de acuerdo? Y acá interviene el feto también. Y lo más importante, se produce también en la decidua uterina. Y una pregunta en el MIR. Hormona producida por el útero en la edad de la gestación. ¿Cuál era la respuesta? Prolactina. ¿Estamos de acuerdo?
Poco raro, ¿no? Decir que en el útero se produzca una hormona, pero sí, en la vesícula uterina se produce la prolactina. Eso es un datazo también que lo pueden tener en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, si ustedes comparan a una mujer no gestante, los valores normales son entre 3 a 25 nanogramos por mililitros. Eso es lo normal en una no gestante. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el embarazo puede llegar hasta niveles de 200 nanogramos por mililitros en el tercer trimestre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá hago una aclaración. Si tú tienes una paciente con adenoma o prolactinoma, ¿estamos de acuerdo? Y que sale luego gestando, o sea, ya tiene el prolactinoma previo a la gestación, ¿estamos de acuerdo? Y sale gestando, sí puede haber un aumento del tamaño de la tumeración en relación a eso. ¿Me dejo entender? Porque tiene una enfermedad previa. Pero una gestante que no ha tenido, ¿entiendes? No ha tenido adenoma, nada, simplemente aumenta los niveles por relación a una cuestión fisiológica que es el embarazo, es poco probable pues que tenga una epiplasia secundaria del embarazo. Entonces no vamos a estar tomando la resonancia magnética por control o cosas por el estilo, ¿no? Porque eso siempre era una teoría inicial, ¿no? Que justo las gestantes que hacían adenoma post gestación decían era la causa del embarazo, y no está demostrado que se hace. ¿Estamos de acuerdo? Funciones importantes: estimula el crecimiento del tejido mamario, estimula la secreción y producción de leche hacia los alvéolos, ¿no? Y se presume que regula la secreción de líquido electrolitos del líquido amniótico. Es una función también, como se produce en la vesícula uterina, también se ha visto que interviene. ¿Me dejo entender? Pero ¿por qué no hay lactancia durante el embarazo? ¿Cuál es la hormona que se encarga de bloquear la lactancia si tenemos prolactina aumentada? Los estrógenos. Si les preguntan cuál es la hormona que se encarga de inhibir la lactancia durante el embarazo, se llama estrógeno. Si no lo sabían, ese dato también les estoy proporcionando. Muy bien. En cuanto a otra hormona, la hormona progesterona es una hormona esteroidea. Es producida por el cuerpo amarillo y la placenta. El cuerpo amarillo lo produce hasta ¿qué semana de la gestación? Octava semana, ¿ya? Octava semana, su función máxima se puede mantener hasta la semana 12. Pero después de esa, ya el que asume su control en la producción, ¿cuál es? La placenta. ¿Me dejo entender? De ahí que las gestantes en las 8 semanas tengan alguna patología del cuerpo lúteo, tienen riesgo alto de perder el embarazo. ¿Me dejo entender? Insuficiencia del cuerpo lúteo, ¿no? Tienen alto riesgo de perder el embarazo, o como que ha pasado, ¿no? Que han entrado por un embarazo ectópico, entre comillas, y lo que era el cuerpo lúteo, esa masa ovárica, un luteoma, y era un embarazo intraútero incipiente. No sé si se volaron el luteoma pensando que era embarazo ectópico, y ahí se dan cuenta cuando la patología del cuerpo lúteo, el embarazo, se perdió ese embarazo, porque el que mantiene el embarazo es el cuerpo lúteo. Pero si tú tienes una paciente en el segundo trimestre con un quiste ovárico y tienes que operar por el problema del dolor, y poco probable que el embarazo, por ese problema, por esa cirugía, tienda a perderse, mejor entender, en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque ya el control de la progesterona, ¿quién lo asume? La placenta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso de que ahí también en función a eso se toman algunas conductas quirúrgicas durante el embarazo. ¿Comprenden? Muy bien. Su aumento es progresivo hasta el momento del parto, ¿no? Va al inicio del embarazo 25 miligramos por día y al final, mira, 300 miligramos por día. Pregunta que también ha venido. Dentro de las funciones biológicas tienes mantener el embarazo, preparando al endometrio para la implantación y relajando al miometrio. 2. Y este es el dato que quizás más interesante. Se ha visto que la progesterona inhibe la producción de citocinas citolíticas por los linfocitos. ¿Y qué logra con eso? Que el sistema inmune de la madre no rechace el feto. ¿Están de acuerdo? Prácticamente tiene que ver con, como dije, con la mantención del embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Uno, por el cuerpo lúteo manteniendo, y otro, evitando que la madre rechace el feto, su sistema inmunológico. ¿Cómo? Esta es más o menos la explicación que se ha podido lograr hasta ahora, ¿no? Porque es un enigma realmente, porque la madre no rechaza el feto, ¿no? Como cuerpo extraño. ¿Qué pasa a nivel del sistema inmunológico? Se ha avanzado en ese aspecto, así que ahí lo pueden tener este dato. Muy bien. Hablemos un poco de estrógenos, los datos más resaltantes en cuanto a estrógenos. ¿Qué le puedo decir de estrógenos? Básicamente 3 estrógenos principales: la estrona, el estradiol y el estriol. Ahora, esos números que están entre paréntesis es la proporción en su producción durante el embarazo, la relación que existe entre uno con otro. ¿Me dejo entender? Estrona es como 14, estradiol es como 5 y estriol como 81. ¿Y por qué marco estradiol de rojo?
Si bien es cierto, se produce en pequeñas cantidades en comparación a los otros tipos de estrógenos, pero ¿qué función tiene? Es mucho más potente su función. Su actividad, perdón, estrogénica. ¿Estamos de acuerdo? Es mucho más potente su actividad estrogénica, que compensa los volúmenes que se van manejando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el otro dato más importante es que el estriol constituye el 80% de los estrógenos producidos durante el embarazo y es producido casi de manera exclusiva por la placenta, el estriol. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de las funciones biológicas aumenta el riego sanguíneo al útero. ¿Cuánto es el riego sanguíneo en una paciente no gestante, el flujo uterino? Aprox. ¿Conocen ese dato? Más o menos 25 o 50 mililitros por minuto, la arteria uterina. ¿A cuánto llega en el tercer trimestre, preparto? Ese dato es importantísimo para lo que es esto. ¿Cuánto? 500, 800, mire cuánto es. 500, 800 mililitros por minuto, es el flujo uterino. ¿Estamos de acuerdo? En la arteria uterina, preparto. Entonces, cuando hay la atonía, la verdadera atonía, con ese flujo, en 3-4 minutos se te va la paciente. ¿No? Se te va 500 por minuto. En un minuto 500, en 2 1 litro, 1 litro y medio, chocada la paciente. 4, mortem, premortem. 5 ya le está saliendo el presión a la paciente. ¿Estamos de acuerdo? La verdadera atonía, ¿no? Cuando lo vean, pues ese día no se van a olvidar nunca. Segundo, regula el suceso del término de la gestación. 2, ¿en qué sentido? Activan la secreción de oxitocina y la formación de uniones estrechas miometriales. ¿Y para qué sirven esas uniones estrechas miometriales? Para favorecer la contractilidad, el trabajo de parto, la contracción uterina. ¿Me dejo entender? Tiene que haber estrógeno justo en esa parte. Prepara el útero para ya empezar a hacer las contracciones. ¿Está bien? Otro, estimula la proliferación de células epiteliales en el tejido mamario, pero inhibe la lactancia en el embarazo, como le dije. Solo cuando caen los estrógenos postparto, en el parto, ahí recién se viene a dar la lactancia. ¿Me dejo entender? ¿Comprenden? ¿No han visto? Ni bien sale el bebito, le aprietas la mamá y ya empieza a tener más o menos cierta producción de calostro en comparación a los momentos previos. Muy bien. Y un dato importantísimo, la formación de esos estrógenos, si bien se da en la placenta, tienen un intermediario importantísimo, porque la placenta no dispone de muchas enzimas para la conversión del colesterol a los estadios intermedios. ¿Cuál es el órgano importantísimo intermediario en esta formación de estrógenos? La glándula suprarrenal fetal interviene bastante en eso. Muy bien. Un recordar es algo rapidón nomás, como quien dice. Ovulación, día 1, concepción, posovulación, estamos de acuerdo, 24 horas. Día 2, 2 células, día 3, 4 células, día 4, la mórula, ¿no? De ahí el blastocisto y el día 7, la implantación del blastocisto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda claro? Para que tengan una idea de algunas preguntas que se pueden dar en relación a la secreción de hormonas. Cuando se produce la implantación, ahí se va a detectar o se va a producir los niveles de gonadotropina coriónica humana. ¿Estamos de acuerdo? Solamente es un recordario. Ahora, nosotros asumimos que del momento de la ovulación, la fecundación se da más o menos 24 horas, ¿no? Porque asumimos por forma práctica que el óvulo vive ¿cuánto? 24 horas. En realidad es un tema práctico. Pero si hablamos en tema ya de especialista, infertilidad, bueno, si algunos de ustedes se interesan en este tema, el óvulo se ha visto que puede alcanzar un tipo de vida hasta de 56 horas. ¿Entienden? En ese sentido. ¿Ya? Pero es un tema ya un poco más rebuscado. No creo que como les digo, no les dan ese tipo de cuestionamientos al momento del examen, pero ya. Les doy para que tengan una cuestión de cultura general. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la fisiología fetal. Antes de continuar, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos expuesto? ¿Alguna pregunta con confianza? Más que todo me interesa darle datos. Como quien dice, pues vayan asumiendo datos. Cuando hablamos de fisiología fetal tenemos que ver que el crecimiento y el desarrollo normal del feto dependen de la debida integración de las funciones de la placenta, del cordón umbilical, del líquido amniótico y los sistemas orgánicos fetales.
¿Estamos de acuerdo? Tiene mayor importancia lo que es la placenta, lo que es el líquido amniótico y los sistemas orgánicos fetales, ¿no? Placenta, en líneas generales, tiene dos estructuras importantes, las vellosidades y los cotiledones. Y de las vellosidades, ¿qué es lo importante? Porque ahí existe el espacio intervelloso. ¿Y qué tiene que ver el espacio intervelloso? Ahí se produce el intercambio de nutrientes madre-feto. ¿Me dejo entender? E inclusive ahí también el intercambio gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de las funciones está el transporte de nutrientes de la madre al feto, el intercambio de gases, la secreción de proteínas y hormonas esteroideas y la inmunología. O sea, también contribuye a que la madre o el feto no sea rechazado por el sistema inmunológico de la madre. ¿Estamos de acuerdo? Como una barrera. Pero vamos a ver más detalles en el siguiente. Ahora, dentro del metabolismo, lo más importante del metabolismo placentario, que es la glucosa, es el principal sustrato para el metabolismo aerobio placentario. Tiene que haber glucosa, aporte calórico. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿y por qué hacen hincapié en eso? No sé si han visto ustedes, bueno, los que han tenido entrenamiento o han hecho su internado, pacientes que están en ayuno prolongado, entran en trabajo de parto, empiezan a hacer en algún momento el trabajo de parto bradicardia, ¿no? ¿Entiende? Y entonces todos, insuficiencia placentaria, placenta grado 3, no sé si me dejan entender. Y no le tomaron la pregunta a la paciente, señora, ¿cuándo fue su última comida? Ah, doctor, hace 3 días, no sé si me dejan entender. Como no hay aporte calórico, no hay sustrato de glucosa, ¿qué hace el útero para poder crear energía? ¿De qué vía se vale? La vía anaeróbica. ¿Y la vía anaeróbica qué produce? Ácido láctico. Y al aumentar el ácido láctico, acidemia fetal y todo el mundo, sufrimiento fetal. No sé si me puedo entender en ese sentido. ¿Comprenden? Entonces, ¿se dan cuenta? Cómo saber esta parte nos permite tener también una conducta más adecuada durante el trabajo de parto, por ejemplo. ¿No? Muy bien. Dentro de lo que es el transporte, lo más importante del growth es el transporte de nutrientes a la madre feto. Tenemos varias formas. Uno es el transporte activo, básicamente dirigidos a aminoácidos y al calcio. Sí les pueden preguntar eso, porque he revisado los cuestionarios en San Marcos y sí preguntan eso. Siendo la glucosa el principal sustrato del metabolismo aerobio, esta se transporta, valga la redundancia, por difusión facilitada. El colesterol, la insulina, el hierro y las inmunoglobulinas, sobre todo la G, que es la que atraviesa la barrera fetoplacentaria, se transporta por endocitosis. Y la bomba de sodio y canales de cloro sirve para lo que son los iones, ion cloro, ion calcio, ion potasio, ¿me entender? En el transporte. En cuanto a la inmunología, las células invasoras placentarias, las que se implantan, las que invaden la que hacen la invasión trofolástica, expresan un antígeno que se llama histocompatibilidad LHG. Y básicamente bloquea la respuesta inmunológica de la madre que rechaza el feto. Ese es otro dato también que les puedo dar. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. En cuanto al feto, a ver, veamos. Datos importantes. Dentro del metabolismo tenemos que ver requerimientos. Uno ya dije que es la glucosa, otros el consumo de oxígeno, otros aminoácidos. Agua y oxígeno. El consumo de oxígeno es 8 mililitros kilogramos minutos. ¿Saben de cuánto es de un hombre adulto cualquiera de nosotros? El consumo de oxígeno en cuanto al metabolismo. 3. O sea, un feto consume más cantidad de oxígenos en su desarrollo que nosotros en nuestra actividad, mira, con todo el peso que manejamos. O sea, la actividad metabólica en la formación del feto, en el desarrollo fetal es asombrosa, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, si le preguntan, el consumo de oxígeno por parte del feto dentro de su metabolismo duplica o triplica, es verdadero, es mucho mayor que la persona adulta. ¿Estamos de acuerdo? Igual que el gasto cardíaco, vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las hormonas importantes para el crecimiento fetal? El lactógeno placentario, la insulina, factores de crecimiento similares a la insulina, hormonas de crecimiento placentario.